En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un capítulo de Vivir Felizmente. Y feliz estoy también de estar acompañada de estas dos grandes mujeres a las cuales admiro, debo decirles, a cada una de ustedes. Hoy tengo la compañía de Mariela González Bolio, endocrino, y Laura Olata Oviedo, endocrino también, de Way to Go, de Clínica Bíblica, que es un programa muy bonito sobre lo que es el manejo, o sea, un manejo integral de lo que es el peso. ¿Cierto, muchachas? Sí, muchísimas gracias por tenernos, estamos muy contentas. Vamos a hablar de algo muy importante y creo que es necesario que estemos acá para este espacio, así que gracias por tenernos. Gracias a ustedes por venir, Laura, de verdad, bienvenida. Y bueno, debo decir que es que estas muchachas son así como las profes de uno. Cuando uno va a las charlas y cuando va todo, aprendemos muchísimo. Yo como médico aprendo muchísimo de ustedes. Pero hoy vamos a educar a la población sobre un tema que de repente no es tan ajeno, hablar de trastornos de alimentación. Pero cuando se enfrenta un trastorno de alimentación, muchas veces nos quedamos incrédulos en ese tema y pensamos que los trastornos de alimentación solamente están incluidos los de aquellas personas que no comen, pero no incluimos también el sobrepeso y la obesidad, que al fin y al cabo también es un trastorno de alimentación. Entonces, para entrar en materia, ¿qué les parece si empezamos a definirlos? Claro, y es algo que dicha que lo mencionamos, porque en estos años de estarnos dedicando, al menos yo, a la obesidad, uno se da cuenta que es más frecuente de lo que uno cree, ¿verdad? Y que hay varios tipos de trastornos de conducta alimentaria y que están a la par nuestra, y que si no tratamos bien la obesidad, podemos más bien desencadenar un trastorno de conducta alimentaria en un paciente. Y yo creo que eso es lo importante de estar viendo todo integralmente. Porque hay trastornos de alimentación que son los que todo el mundo siempre conoce, ¿verdad? Que la anorexia, el paciente que no come, y la bulimia, el que vomita, que es lo que le enseñan a uno como en la universidad y en el colegio, y eso es todo. Eso es todo. Pero donde nos ponemos a ver, hay muchísimos más trastornos de conducta alimentaria, y el no saber de ellos puede hacer que uno ni siquiera se dé cuenta que ya está padeciéndolos. O sea que nos cuesta más sospechar eventualmente precisamente porque pensamos y los encasillamos más en ese tipo de trastornos. Claro, o porque estamos acostumbrados a ver el paciente extremo, ¿verdad? Ajá. Que ya está en la nutrición, que tiene que internarse para que lo alimenten, para tratarlo ya más intensivamente, pero no estamos viendo los que se nos pueden pasar por alto porque podemos a simple y sencilla vista ver como una persona completamente normal, ¿verdad? Empezando por la famosa que está a dieta siempre. Siempre a dieta, y todos tenemos o conocemos a alguien que toda la vida se sabe más que la nutricionista, ¿verdad? De las dietas, vive contando carbohidratos, vive haciendo ejercicio, viendo las etiquetas de todas las comidas. Ahí también estamos con un trastorno de alimentación, ¿verdad? Y es algo que tenemos que empezar a diagnosticar y a tratar correctamente, porque si no, entonces se nos va a salir de las manos. Sí, al final un trastorno de alimentación es esa relación inapropiada que tenemos con nuestros alimentos. Es esa condición en la cual comer genera culpa, genera ansiedad, genera sensaciones muy desagradables en los individuos que los llevan a conductas compensatorias muchas veces, como es en el caso de la bulimia. Son pacientes que muchas veces comen en exceso y más bien tienen otro trastorno asociado a la bulimia, que pueden ser los trastornos por atracones. Entonces comen de manera excesiva, rápidamente y en cantidades muy grandes, y después sufren sentimientos de culpa que los llevan a hacer acciones compensatorias, como lo es provocarse el vómito, o ir a hacer ejercicio extremo, o dejar de comer en 3-4 días. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Los trastornos de alimentación no necesariamente se presentan solos. O sea, una persona, no porque sea anoréxica, no significa que no pueda tener bulimia, o que no pueda tener trastornos por atracón. O muchas veces también pensamos que porque una persona tiene obesidad no significa que no pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria como es la bulimia, ¿verdad? Entonces sí tenemos que saber que no todas las personas se presentan de la misma manera, como dijo Mariela, no tenemos que ver el caso extremo, ¿verdad?
en el cual una persona ya es evidente que tiene un trastorno de alimentación, sino la idea es capturar a esas personas en etapas más tempranas, cuando están dando los primeros síntomas, cuando se están presentando las primeras conductas anormales, y no esperar a que llegue a una situación de esas en donde puede peligrar su vida o en donde una persona vaya a necesitar una intervención ya con un manejo a nivel hospitalario. Ahora, si yo tuviera que enumerar factores de riesgo, que precisamente los factores de riesgo siempre nos sirven a nosotros como para sospechar, ¿verdad? Uno dice, tengo tal cosa, posiblemente tengo puede esto. ser, muy por aquí, muy por allá. Exacto. Y son muy importantes conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles podrían decir, que me digan las dos eventualmente, cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona para tener un trastorno de alimentación? Bueno, uno de ellos es ser mujer. Es mucho más frecuente los trastornos de alimentación en las mujeres porque estamos sometidas a mayor presión social. El ideal de belleza de una mujer genera mucha presión desde el colegio, la familia, el entorno, los medios, lo que son las redes sociales. Entonces, el tratar de alcanzar ese ideal de belleza, pues hace que el ser mujer sea uno de los factores de riesgo. El estar en etapas vulnerables como son en la adolescencia suelen ser más frecuentes que este tipo de trastornos empiecen en la adolescencia o en los primeros años de la adultez o después de alguna situación traumática como por ejemplo una violación o otra situación que haya generado que mi imagen corporal fuera violentada. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, después de una violación que una persona coma en exceso y haga trastornos por atracón o más bien entre en estados de anorexia como un mecanismo para defenderse de esos eventos que hacen que sea atractiva y que pueda ser sometida otra vez a ese tipo de violencias. Un factor de riesgo importantísimo y que se ha visto que este tipo de mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico tienen más del doble de probabilidad de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria porque probablemente, y como decía Lau, empieza desde la adolescencia, desde la adolescencia lo que le están diciendo típico tratamiento, baje de peso, entonces desde pequeñas están llevándolas a nutrición, enfocándose en el peso y ya ahí no estamos hablando solo de cómo me veo, sino de si yo no bajo de peso de cualquier forma posible, mi salud se va a ver afectada, entonces son mujeres que están súper expuestas a esto y aumenta el riesgo. Personas con trastornos mentales de ansiedad, de depresión, tienen mayor riesgo de tener otra enfermedad y si estamos hablando, claro, todos los trastornos de conducta alimentaria están catalogados dentro de los trastornos de conducta de enfermedad mental, entonces tienen más riesgo y también hay que ver el ambiente familiar en el que se están desarrollando, ¿verdad? Si alguno de los padres o personas cercanas de confianza tienen un trastorno de conducta alimentaria o tuvieron, pues están en mayor riesgo sus seres queridos de poder eventualmente desarrollarlo también. Incluso eso me recuerda a un caso, muchas veces no es incluso que hayan tenido o tengan un trastorno de la conducta alimentaria, sino también la presión que como padres pueden ejercer sobre los hijos para que alcancen un nivel de perfección que no es el que la persona puede tener. Entonces ese nivel de frustración y de ansiedad que generan los padres por esa presión sobre lleve notas perfectas, sea deportista, además cumpla un ideal de belleza. Entonces eso me hizo recordar una paciente, efectivamente, que fue llevada por su mamá, que cuando entrabas vos veías a la mamá como una modelo y la paciente no tenía esas características físicas y ya era como el quinto, el sexto médico al que la mamá asistía para tratar de lograr eso en su hija. No era algo que su hija específicamente deseara, era algo que su mamá deseaba y eso eventualmente puede desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria para que esa chica se vea aceptada por su mamá. Y es que precisamente eso a mí también me recuerda porque yo les iba a preguntar, esas características, cuando hablaste de entorno familiar, inmediatamente se me alumbró un bombillo y Laura, la agarraste en el aire ahorita, ¿verdad? Era eso, porque uno a veces ve, vamos a ver, yo soy madre, y bueno, mi hijo, por ejemplo, vamos a poner, mi hijo le encanta el dulce, él es Winnie Pooh en versión niño, ¿verdad? Y si uno no lo controla, ¿verdad? Sí, pues se come todo. Pero en algún momento también te quedas pensar, bueno, pero es un niño, no sé, a veces yo creo que uno se pasa un poco a ese nivel de controlador y a veces me da lástima, a veces de repente sé que le estoy haciendo un favor de alguna manera y uno lo ve así como mamá, pero también uno dice, bueno, pero él tiene que aprender también porque a veces le da esa ansiedad por el atracón de cosas dulces y se enferma.
Entonces me digo, mami, yo no vuelvo a comer tanto, ¿verdad? Ajá, Pero claro. eso pasa muy frecuentemente. Pero, ¿qué tanto socar a nuestros hijos y qué tanto también ser libres? Porque da susto también de repente que por estricta me pase que el chico al fin y al cabo tampoco coma, o al revés, como que me pase cualquier tipo de trastorno, o ser suelta y es como no me importa su O nos vamos alimentación. al otro extremo. Y es que yo creo que en la infancia y en ser papás nadie sabe, ¿verdad? No hay un manual y podrán haber 1000 estudios, pero tal vez lo que le decían a nuestros abuelos era distinto a lo que le dicen los papás, y lo que ahora vos estás haciendo con tus hijos es completamente distinto. Y yo creo que hemos cambiado para bien en tema de la alimentación, porque, por ejemplo, yo no me podía levantar de la mesa si no me acababa el plato. Ya estoy llena, pero ahí era cero relación en escuchar mi cuerpo y el hambre y las señales de saciedad es termíneselo todo porque no se desperdicie. Sí. Y hay un montón de personas que en la edad adulta esto los convierte en trastornos por atracones, ¿verdad? Y empiezan a hacer esos atracones de tengo que comer, y entonces ya hay las señales de saciedad del hambre totalmente destruidas, y con los niños va lo mismo también, ¿verdad? El azúcar les encanta, el dulce les gusta mucho, hasta qué punto lo dejo y que puede ser un problema de salud, Claro. o lo freno, pero entonces lo va a querer hacer a escondidas o va a pensar que es prohibido y toda la atracción que tienen, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que como padres hay que estarlos como vigilando, pero que puedan estar haciendo todo y siempre explicándoles el porqué y darles la libertad, pero yo creo que no hay un manual. Sí, no, pues ya deseara uno que hubiera un manual, sería buenísimo. Error así como cuando un electrodoméstico está dañado, Claro. error 122 y te vas al manual. ¿Al manual? Okay. No, desgraciadamente no, ¿verdad? Ahora, chicas, en esto es diferente, y yo ahora les comentaba antes de empezar, es diferente un trastorno de alimentación en el hombre y en la mujer. Y esto lo digo porque hablábamos también, y ciertamente la frecuencia es más en mujer, y hablamos también de la parte de los factores de riesgo, de la presión social que hay. Pero en el hombre, de alguna manera, bueno, costaría un poquito más hacer el diagnóstico de repente, o cómo se da, hay diferencia. Yo diría que la primera diferencia que existe es que los hombres consultan menos. Entonces, tienden a tener esa presión ya no de la imagen corporal, sino esa presión de que el hombre lo puede todo solo, el hombre no tiene que verse vulnerable, el hombre no tiene por qué llorar. Entonces, les cuesta más pedir ayuda, les cuesta más asistir a una consulta médica y explicar qué es lo que están viviendo y qué es lo que están pasando. Entonces creo que esa es una de las diferencias más significativas. Cuando llegan a la consulta, pues creo que llegan en estados, por lo menos la experiencia que yo tengo, en estados menos severos que en el caso de las mujeres. Y suele ser un poquito más difícil como sacar la información para poder entender bien qué es lo que está pasando con ellos. O sea, los hombres usualmente hay que sacarles todo con cuchara, ¿verdad? Entonces, si llegan a una consulta médica y de repente tal vez tienen un trastorno por atracones o comedor nocturno y se levantan en la noche a comer, si el médico no les pregunta directamente, tal vez el hombre no lo va a decir, mientras que las mujeres casi siempre ya leyeron, ya investigaron, ya la amiga lo tuvo, ya han tenido, entonces como que es un poco más sencillo el diagnóstico. Sin embargo, eso no significa que los hombres no lo presenten. Claro que lo presentan, claro que se ven afectados, claro que digamos que el tema de la comida, de la imagen, de la alimentación, y ahora inclusive que los gimnasios, que el músculo, que si me veo fuerte, que si me veo de esta forma o la otra, les afecta montones. Pero sí se presenta diferente, suelen vivirlo un poco más solos, más callados. La conducta de vigorexia, que es muy diferente un Súper. poquito, al fin y al cabo también es un trastorno. Total, totalmente. Ahí tenemos un problema de imagen corporal, ¿verdad? Y es donde estamos haciendo conductas excesivas y una relación entre comida, suplementos, ejercicio, cuerpo, que ya deja de ser saludable, ya empieza a ser un tema más obsesivo. Habría que ver cuál es el término exacto que usan los psiquiatras, pero sí hay un tema de imagen corporal, como lo hay usualmente en los trastornos de conducta alimentaria también, donde ya estamos haciendo conductas que no son proporcionales a lo que realmente se debe hacer. Que nunca es suficiente, por decir así. Nunca es suficiente. Tengo buen músculo, pero no es suficiente, porque no me veo como fulano. Es como la típica imagen que nos ponen siempre del espejo, ¿verdad? Y lo que se ve y lo que es la realidad, pues así también pasa con estos temas de vigorexia, ¿verdad? Siempre quiero más y más y más, y a veces no me terminan con sustancias en gimnasio para crecer y para, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que poner el freno, porque tal vez no es tanto la alimentación como tal, pero sí la imagen corporal. Sí, y el uso de sustancias, que eso, bueno, no sé si en sus consultas ha aumentado, por lo menos a mí, debo decir que en los últimos 2 años,
cosa que nunca tuve anteriormente. Sí me han llegado varios pacientes con uso de testosteronas, por ejemplo, de hormonas, ¿verdad? Y llegan con aquellas alteraciones hormonales en general, porque no solamente un tema de testosterona. Pero esto se da más, ¿ustedes creen que ahora en estos tiempos es más frecuente ver esas cosas? Sí, sí es mucho más frecuente el abuso de este tipo de sustancias y lastimosamente la prescripción de las mismas no son por personal médico. Usualmente son o entrenadores de gimnasios o amigos o conocidos. Rara vez es personal de salud el que va a prescribir eso. Al menos uno esperaría que el personal de salud no prescriba un medicamento para un paciente que no lo necesita, ¿verdad? Y realmente lo que uno ve más bien es los efectos secundarios de este tipo de sustancias. No es infrecuente que llegue un hombre a la consulta que ha usado testosterona durante muchísimo tiempo para aumentar masa muscular porque tiene disfunción eréctil. Y cuando uno le pregunta, ¿pero le dijeron a usted que esto podía ocurrir si usted usaba testosterona sin necesitarla? No, nadie me dijo nada porque quien me dijo fue mi entrenador. Entonces, lastimosamente muchos de ellos llegan ya con condiciones irreversibles en donde tenemos que decirle, no, usted perdió su funcionalidad sexual a raíz de utilizar un fármaco que usted no necesitaba. Entonces, lastimosamente sí está ocurriendo. Es lo mismo que está ocurriendo con esto de los medicamentos para perder peso. Sí. El hecho de que se vendan sin prescripción, que no haya un control como tal, hace que personas que no tienen el entrenamiento, que no conocen las implicaciones, las indicaciones, las contraindicaciones del medicamento, lo compren en la farmacia o por recomendaciones de una persona que no es la más adecuada y sufran los efectos adversos de estos medicamentos. El utilizar adecuadamente un medicamento hace que yo tenga un estado de salud adecuado y si no lo uso de manera adecuada, después no me puedo quejar de lo que me está ocurriendo. Y eso que dice Lau es súper importante porque imagínate el riesgo o lo peligroso que es para una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria, que tal vez o está como limítrofe, ¿verdad? Ya tiene historia de dietas crónicas, de ejercicio, sube, baja peso, ha estado haciendo todas las absolutamente dietas y que salgan estos medicamentos, que tenga acceso a ellos, en 2 segundos dice, ahí está la solución al hambre que yo tengo, ya con esto dejo de comer. Sí. Y ahí terminamos volcados al otro extremo, ¿verdad? Y aunque se vaya a prescribir por algún médico, yo creo que el médico tiene que ser muy responsable a la hora de ver a quién se lo estoy mandando. No es simplemente, mira, tiene sobrepeso, sí, tome esto. Porque esa persona con sobrepeso puede ser que ya esté con un trastorno que hay que tratar antes. Ahora, aquí un poquito para entrarnos un poquito en los más que conocemos nosotros, anorexia, bulimia, ahora que los conocemos. En el tema de anorexia, muchas veces lo pensamos y la paciente no come, pero solamente es un tema de que no come, porque yo lo que sí he notado mucho es que las personas que tienen un trastorno de alimentación tienen, es que suena feo la palabra, pero voy a decir así, son medios manipuladores, o sea, porque ellos enmascaran mucho su trastorno. No sé si tendrán insight o no tendrán conciencia de que tienen un trastorno, entonces todo lo esconden y de esa manera. Lo esconden, la típica persona que se pide el plato y dura horas comiendo, habla un montón, se comió 3 bocados, ya no quiero más, o comen un poquito, pura ensalada, entonces de repente no es que no comen absolutamente nada, pero comen solo lechuga y agua o paquetito que me sustituya la comida, usualmente hacen mucha actividad física para compensar. Y suelen, no es que no comen absolutamente nada, como nos dicen, ¿verdad? En la escuela, que tiene anorexia, ¿verdad? Sino que tal vez comen muy poco, vive a dieta y con dietas extremas, muy, muy extremas, y con conductas de actividad física compensatorias, ¿verdad? Entonces, y también a veces es eso, ¿verdad? Usted piensa, no, pero mira, sí comió, sí fuimos a almorzar, y sí, claro, se pidió una hamburguesa, pero nadie está poniendo atención que dejó la media hamburguesa, que, ¿verdad?, escondió medio plato, que estaba el perrillo ahí, le dio un pedacito, ¿verdad? Entonces es eso, que a veces no estamos viendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces les mandamos a hacer, eso es un típico, les mandamos a hacer un examen de sangre, pero no tiene anemia. Sí, ya está bien como está la anemia. Y el cuerpo es maravilloso, o sea, es capaz de guardar y sacar energía y todo, ¿verdad? Que los exámenes a veces no van a salir alterados, o hay que buscar otros exámenes que puedan salir alterados.
Entonces sí hay que tener cuidado con eso. A las mujeres usualmente se les va la menstruación. Sí, sí. Pero se pueden mascarar, ¿verdad? Ajá. Si está tomando anticonceptivas, si está Claro. tomando... Entonces, de repente, no, a mí me viene la menstruación, pero no sabemos porque está tomando pastillas. Ujú. Pero ahí es a donde uno tiene que también tener como ese juicio clínico de estar viendo, o inclusive familiares o las personas que estén escuchando eso, se les puede decir, uy, yo pensé en fulanita, bueno, empezar a pensar, tal vez esta persona está luchando contra algo que tal vez le podamos ayudar. Claro, y es que yo me acuerdo un momento que me vino una paciente que ella aducía que tenía estreñimiento, pero muy difícil manejo. Nada le hacía, solo el laxante, ¿verdad? Solo el laxante era lo único que ella le era posible ir al baño literal. Cualquier otra cosa que no fuera un laxante no le hacía. Entonces nos dábamos cuenta, claro, que era una chica con muy bajo peso, con muy baja masa muscular, que ahí quería entrarte un poquito, esa parte de la masa muscular. Por lo menos nosotros en la parte de adultos, la disminución de la masa muscular se relaciona mucho con riesgo cardiovascular y que también tengamos ciertas consecuencias cuando ya seamos ancianos. Pero en un adolescente, ¿qué implica tener una baja masa muscular? Es que un adolescente igual implica tener menos capacidad física, menos resistencia, mayor riesgo a futuro de otro tipo de enfermedades. Tal vez no vas a sufrir enfermedad cardiovascular a los 17 años, pero si no tengo una adecuada masa muscular a futuro, sí voy a poder tener otras enfermedades, voy a tener mayor riesgo de fragilidad, mayores posibilidades de sufrir caídas, de sufrir accidentes. Entonces, igual que cualquier otra persona que tenga baja masa muscular, pues va a tener menos funcionalidad como tal, y eso además predispone a una mayor mortalidad independientemente de la edad. Sí, no, y igual el músculo es un órgano metabólicamente activo que nos hace desinflamarnos, tener salud hormonal. Entonces, tener poco músculo puede llegar a una inflamación crónica donde de repente desarrollan prediabetes, diabetes, trastornos hormonales ya más a largo plazo, dolores crónicos de espalda, me duelen las rodillas, entonces ya no puedo hacer ejercicio porque me duele todo, ¿verdad? Entonces, el músculo hay que preservarlo y es lo primero que hay que cuidar y es lo primero que se come cuando el cuerpo tiene hambre, ¿verdad? Si no estamos... No es la grasa, exacto. Lastimosamente no es la grasa lo que se come, lo primero que se come va a ser el músculo. Si no, imagínate, yo estaría... Bueno, pero es parte de lo que debemos aprender. Ahora, las bulímicas o los bulímicos, no va a ser tanto en el tema de géneros. Las bulímicas es interesante porque uno pensaría que los bulímicos son delgados, la mayoría, pero hay muchos bulímicos que no tienen un peso adecuado, o sea, vamos a ver, que no son tampoco, que no están bajos de peso, sino que inclusive tienden a algunos, por los que yo he conocido, y me acuerdo de mis rotaciones de psiquiatría, que uno encontraba por ahí, inclusive tenían sobrepeso algunos. Sí, la obesidad, la bulimia no está exenta de estar presente en pacientes con obesidad. Un paciente con obesidad puede tener bulimia, puede tener trastorno por atracón y posteriormente tener bulimia, o puede ser que coma normalmente y después tener bulimia. Recordemos que eso es la intención de provocarse el vómito para expulsar el alimento que he consumido, o en algunas ocasiones también el tomar laxantes para ir más frecuentemente al baño, o incluso diuréticos para perder el peso que he reganado. Entonces eso muchas veces es un mito, pensar que todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria son excesivamente delgados, y que las personas con obesidad, porque eso es uno de los mitos y uno de los estigmas que sufren las personas con obesidad, y es el hecho de no creerles lo que están experimentando. No, es que no tiene voluntad, es que no tiene la capacidad de, muchas veces que le dicen, de cerrar la boca y de dejar de comer. Entonces, juzgamos muchas veces a estos pacientes y eso más bien exacerba aún más el trastorno de la conducta alimentaria que pueden experimentar. Entonces es importante ir sacando esos estigmas o esos mitos de esto no da en los hombres, esto no da en las personas con obesidad, esto no da en los adultos mayores, esto no da en los niños, porque todas esas poblaciones están expuestas a este tipo de trastornos y tenemos que estar alerta a las señales que pueden presentar los pacientes para poder identificarlo de una manera lo más temprana posible. Entonces, de modo resumen, podríamos resumir esas señales, como para que queden ahí señales. Antes yo también quería también tratar, para que quede, porque me parece muy importante el diferenciar, bueno, que tiene la bulimia del trastorno por atracones, y es que en el trastorno por atracones no hay una conducta posterior compensatoria, como hablábamos del laxante, de inducirse el vómito, pero estos atracones, usualmente, el paciente no está enfrente de alguien, lo hacen solos, ¿verdad? Lo hacen solos cuando nadie los está viendo,
cuando están en su tiempo libre, con alimentos, y usualmente es una pérdida de control, ¿verdad? Entonces, como una cantidad mucho más grande de la que cualquier otra persona podría comer, porque muchas veces se ha normalizado en la cultura general decir, es que me hice un atracón, y a donde yo no le pregunta, me dice, no, es que me comí 4 pedazos de pizza en vez de 2, ¿verdad? Eso no lo consideramos como un atracón, pero a veces los pacientes como que tienen esa idea. Pero cuando estamos hablando de un atracón, es donde tal vez se comieron la pizza entera, más el fresco, más chocolates, ¿verdad? Escondido porque me da vergüenza, porque no quiero que nadie lo vea, y después viene seguido de la culpa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado también, porque hay gente que dice, es que yo tengo atracones, y donde empezamos a investigar, tal vez sí tiene un aumento del consumo, ¿verdad? Pero no un atracón como tal, y ahí yo creo que el diagnóstico psicológico, psiquiátrico es importante también para saber, ok, esto sí lo cumple, no lo cumple, sí lo cumple, para poder tener el tratamiento correcto, ¿verdad? Porque sí, yo creo que a veces están mal catalogados. Ok, entonces, si nos hablamos de señales, entonces, ¿la conducta de las personas cambia con un trastorno de alimentación? Claro. Sí, ok, atracones es otra, que hay que diferenciarlo de bulimia per se, ¿verdad? Ahora, los sistemas de recompensa, que hay que vigilar, si de repente comió así y se empezó a hacer como mucho ejercicio. Ya vengo, voy al baño. Okay. Siempre que terminamos de almorzar o de comer, voy al baño. Ok. ¿Verdad? Los dientes se me empiezan a variar, a destruir por el ácido del estómago. O que empiezan con mucha gastritis, ¿verdad? O tengo lesionados los labios, quemados las comisuras de los labios, por el vómito y el ácido que esto provoca, entonces puedo tener lesiones en la boca. Y conductas como que no quiero que sepan, entonces ya vengo, no quiero contestar mucho, ando como apartado. Usualmente ropa muy floja, ¿verdad? Para disimular, ¿verdad? Aunque están delgados, no se están viendo delgados, quiero que nadie me agarre, no quiero que me vuelvan, ¿verdad? Entonces ropa muy floja para disimular, y también hay que tener en cuenta que hay otro trastorno que es el de la evitación, ¿verdad? Donde evito demasiados alimentos, y puede ser eso de no quiero comer carbohidratos porque son malos, y no quiero comer grasas porque son malas, y ahora ya hice keto pero no, y entonces tengo que, vivo pensando que si el índice glicémico, que si el vinagre, que si esto, que si lo otro, eso también hay que llamarlo en cuenta. Hay gente que solo habla de comida, ¿verdad? Uno se sienta con unos amigos y solo habla de la dieta que estoy haciendo, de la comida, del ejercicio, de que esas personas tienen altísimo riesgo, si no ya lo tienen, de un trastorno de conducta alimentaria. Y que tienes mucha resistencia también. Demasiada resistencia. Ahora, todo trastorno de alimentación debe ser manejado. Obviamente, ustedes lo manejan porque hay parte de su especialidad es precisamente esa parte de la alimentación y de la composición corporal. Pero siempre debe tener un psiquiatra a bordo. Sí, siempre debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Idealmente, este tipo de trastornos debería tener un psicólogo, psiquiatra, idealmente ambos, ¿verdad? Hay pacientes que necesitan medicación, hay pacientes que necesitan terapia conductual, idealmente por un médico y por un profesional en nutrición como mínimo. Son las personas que deberían intervenir. Dependiendo del caso, podría ser o no que esté involucrado un trabajador social o alguien más en el equipo multidisciplinario, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos hacerlo solos. Un médico solo no puede manejar un trastorno de la conducta alimentaria, un nutricionista solo no puede manejar el trastorno de la conducta alimentaria, o un psiquiatra solo no lo puede hacer. Todos necesitamos abordar al paciente en diferentes esferas para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso. Y hay diferentes, y esa es la importancia del diagnóstico, ¿verdad? Y el diagnóstico es un diagnóstico que es psiquiátrico, porque dependiendo del trastorno, el tratamiento y las diferentes estrategias de tratamiento son diferentes. La frecuencia que el paciente tiene que ir a consulta, si se va a pesar o no se va a pesar en la consulta, ¿verdad? Todo el abordaje que se va a hacer, si va a ser grupal, si va a ser individual, si la familia interviene o no interviene, yo creo que ahí el diagnóstico tiene que hacerse bien, y eso yo creo que a veces es lo que más cuesta, porque el paciente tiene mucho rechazo de que se refiera a psicología o a psiquiatría, ¿verdad? Usted le puede decir, mira, tenés un problema del corazón, vas para el cardiólogo, pero tenés una enfermedad mental, no, yo no. No, y a veces alto riesgo en profesionales. Más todavía. Sí, eso. Mucho más. Esa parte se vuelve siendo un reto, ¿verdad? Para lo que es el manejo de ese tipo de enfermedades. Y es que
qué interesante esta parte que ustedes mencionan y todo el tema de los mitos y todas las características que conllevan los trastornos de alimentación. Yo creo que aquí un mensaje importante, lo dijeron mucho al principio, que normalmente empiezan en edades tempranas los trastornos de alimentación. También es yo a veces me pongo un jaloncillo ahí también de orejas para nosotros como padres, poder verlo, ver que tampoco somos los creadores de esos trastornos de alimentación, porque debo decir que a veces uno en ese tema, ¿verdad? De la obsesión, diríamos, que no son los psiquiatras que lo digan, pero bueno, en esa manía de controlar, sobre todo personas muy controladoras, madres muy controladoras, padres muy controladores, que más bien en lugar de hacerles un beneficio a los hijos, pueden también desencadenar ese tipo de problemas. Entonces sí me gustaría, ya como para ir finalizando, ya se nos fue media hora, qué rápido sí, pasa el tiempo, rápido. ¿verdad? Un mensaje final de cada una de ustedes con respecto a este tema. Bueno, mi mensaje final sería, y así como el máximo consejo, tengamos muchísimo cuidado con lo que comentamos. Los niños y adolescentes oyen todo, y usted lo ha visto con sus hijos, ¿verdad? Usted ni siquiera le está hablando a él, le está hablando por teléfono o lo que sea, y ya lo escucharon. Y esos años de vida son los más importantes para desarrollar cualquier creencia que vamos a tener, ¿verdad? De que si yo tengo que ser, para ser bonita tengo que ser flaca, tengo que ser la mejor persona. Entonces, mucho cuidado con eso y mucho cuidado con los comentarios de cuerpos ajenos. ¿Viste qué linda que está? Bajó de peso. Fatal. O sea, si algo podemos hacer es dejar de comentar. Estás bajando de peso, mira, estás a dieta, qué bien te ves. Y la otra está vomitando todas las noches y no nos estamos dando cuenta. Mejor no comentar absolutamente nada. Menos si no nos han pedido opinión. Ese sería como mi comentario final, y siempre estar alerta, ¿verdad? Estamos contentos con un cuerpo saludable, disfrutando de la comida son nutrientes y necesitamos eso para hacer todo lo que nos gusta hacer. Perfecto, me encanta. En mi caso, yo lo que les diría es siempre estemos atentos a esas señales de alerta de las que hemos estado hablando durante esta media hora. Veamos en todos los pacientes, en todas las personas que nos rodean, ese tipo de conductas que pueden hacer que una persona necesite atención médica. Acerquémonos de manera empática y asertiva para poder sondear si esa paciente o esa persona está en condiciones de ya recibir atención médica. No juzguemos a esta persona, no la señalemos como tal o no la presionemos, sino que tratemos de hacerlo de una manera mucho más tranquila, tratando de comprender a esta persona para que tenga la confianza de comentarnos qué es lo que está ocurriendo y que pueda recibir la ayuda necesaria. Me encanta. Bueno, y ya cerramos este gran capítulo. Recuerden que estoy con Mariela González Bolio, Laura Olate Oviedo, endocrinos de Costa Rica, de Way to Go, ¿verdad? Que es precisamente una estrategia para el manejo integral de lo que es estos temas de trastorno de alimentación. Ha sido un gusto. Muchas gracias, ha sido lindísimo. Nos hemos demorado mucho esta conversación, qué bonito. Y yo estoy segura que a todos los que nos van a escuchar le va a encantar este capítulo de Vivir Felizmente. Así que los esperamos en un próximo capítulo de Vivir Felizmente. Hasta luego. Este espacio es patrocinado por Sycus, la división de marcas de Kellogg's, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.